asambleísta Miguel Moreta tiene la palabra. Gracias, presidente. Compañeros asambleístas, seguramente por el carácter urgente de esta ley, no ha sido posible que contemos con mayores elementos de juicio respecto del listado de deudores, de los procedimientos evacuados o conocidos en la solución de esta crisis. Pero hay que tener cuidado de que esta ley salga sin entuertos, sin problemas, sin vicios de inconstitucionalidad. Y hay que tener presente que el numeral 7 del artículo 76 de la Constitución de la República, en sus letras A, B y C, que me permito dar lectura, dice: el derecho de las personas a la defensa incluirá las siguientes garantías. Nadie podrá ser privado del derecho a la defensa en ninguna etapa o grado del procedimiento. Contar con el tiempo y con los medios adecuados para la preparación de su defensa, ser escuchado en el momento oportuno y en igualdad de condiciones. En la especie, se pretende declarar terminado de pleno derecho todos los fideicomisos constituidos, pero todos son de mala fe. ¿Hay alguno de buena fe? ¿Hay sentencia ejecutoriada respecto de alguno de ellos? Yo creo que es necesario en ese caso tener pendiente de que son principios constitucionales insoslayables. Lo presentamos observaciones, seguramente llegó en tanto la comisión estaba conociendo para segundo debate, pero le ruego al presidente de la comisión y ponente pues incluirlos, porque son debidamente sustentados. Decimos, son principios constitucionales insoslayables el derecho a la seguridad jurídica, a un trato formal, imparcial y sin discriminación, el derecho a la propiedad y a la defensa estipulados en los artículos 82, artículo 76, numeral 7, letras A, B, C y artículos 66, numerales 4 y 26 de la Constitución de la República. Por eso estamos recomendando que, de ser el caso, ciertos administradores tendrían derecho de oposición en vía de mediación y arbitraje ante uno de los centros de mediación y arbitraje con mayor prestigio por la calidad y cantidad de casos resueltos, con sujeción a lo previsto en el artículo 190 de la Constitución, en cuyo caso el procedimiento no deberá durar más de 180 días. Además, quiero aprovechar para pedir que se corrija la redacción en el inciso segundo cuando se dice y los inmuebles ubicados en predios rústicos. Debería decirse, sugiero, y los inmuebles consistentes en predios rústicos situados en el sector rural. En el artículo 4 se menciona que las compañías, el Banco Central del Ecuador cancelará las obligaciones patronales que dichas compañías tuvieran pendientes con el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Considero que las obligaciones y deudas, señor presidente, que tengan las compañías con organismos como el Servicio de Rentas Internas, Superintendencia de Compañías o Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, deben ser honradas por las propias compañías y en caso de que éstas no paguen, las entidades ya indicadas deben proceder al cobro de lo adeudado a los responsables de la deuda, que no son otros que los accionistas y representantes de dichas compañías. En definitiva, el Estado no puede asumir obligaciones ajenas. En el caso del artículo 9, el proyecto establece los pagos de acreencia al sector privado, el cual lo realiza el Banco Central de Personas Naturales y Jurídicas Privadas hasta por un monto de $75.000, con los recursos provenientes de las instituciones financieras extintas. Sin duda, esto es un aspecto positivo para los acreedores que tengan ese monto, pero que también tiene su lado negativo, señora presidenta, porque los acreedores de buena fe con cifras mayores no pueden ser víctimas de la mala fe con que quiere actuar el Estado. Es decir, si ellos confiaron en el sistema financiero, lo menos que tienen derecho es a recuperar su capital y sus intereses, amén del lucro cesante y daño emergente que por el carácter social de esta ley lo estamos soslayando. Por consiguiente, considero que debe haber trato igualitario para los deudores y acreedores sin distinto del monto, porque ellos no tienen la culpa de haber confiado en un sistema financiero defectuoso, doloso, con mala fe. Ellos tienen todo el derecho a recuperar su acreencia y el interés civil correspondiente. Por tanto, propongo que
las personas naturales y jurídicas privadas que tengan acreencias superiores a $75.000 Estados Unidos de América podrán cobrar sus acreencias con el saldo remanente respetando la prelación determinada en este artículo. Respecto al artículo 13, cuando se habla de la caducidad del cobro, uno de los requisitos o solemnidades sustanciales que establece, me parece, el artículo 343 del procedimiento civil es la citación y notificación a las partes interesadas. Aquí hay personas que podrían ser beneficiadas o afectadas si esto se cumple debidamente. Por eso estoy proponiendo que se agregue un inciso que diga: los responsables de la liquidación de las deudas materia de la presente ley se encargarán de notificar a los acreedores personalmente, ser posible. Caso contrario, darán amplia difusión por los medios de comunicación masivos, incluyendo avisos en sus portales institucionales de Internet. Respecto al artículo 14, que habla del recálculo. Cuando se hace una liquidación, no necesariamente los acreedores o deudores pueden estar de acuerdo con ese recálculo, porque habrá algunos que tengan efectivamente realizados abonos parciales que no han sido reconocidos. El mismo ponente, incluso el autor de la ley, han reconocido que mucha gente ha pagado sus acreencias con intereses leoninos, con intereses de verdadero chulco, de un anatocismo espeluznante, y que sin embargo no están registrados contablemente. ¿Quiénes son responsables de ese desvío de dineros? ¿Quiénes son responsables de ese dinero que pagaron mucha gente tratando de honrar sus obligaciones y que no se han tomado en cuenta, que no aparecen, que no están registrados, o que a lo mejor tienen ellos los recibos pero que no fueron contrastados con la base de la institución encargada de la liquidación? Por eso considero que en este artículo se debe considerar la posibilidad de inconformidad por parte del deudor o acreedor con respecto al recálculo realizado. De ser este el caso, el interesado tendría derecho a solicitar una reliquidación ante el mismo Banco Central con la intervención de uno de los peritos contables ante la Superintendencia de Bancos o el Consejo Nacional de la Judicatura. Aquí se habla de que el plazo para el pago del saldo recalculado será de 5 años, al cual se va a aplicar la misma tasa de interés anual del 5%. En relación a esta parte del artículo, considero necesario que los deudores de la tercera edad, aquellos con enfermedades catastróficas y deudores que pertenezcan a grupos de atención prioritaria, tengan un trato preferencial conforme impone el artículo 35 de la Constitución de la República, a fin de que se les amplíe el plazo hasta 8 años para poder pagar la deuda y se proceda a la condonación total de intereses. Igual tratamiento se dará en los casos en que exista como garantía de una deuda de buena fe un solo bien inmueble destinado a vivienda del deudor o deudora y su familia, siendo necesario que sus ingresos económicos mensuales sean inferiores al equivalente a 2 salarios unificados. Esta condición debe ser verificada contadamente por el liquidador del Banco Central o Corporación Financiera Nacional o quien haga sus veces debidamente facultado. Aquí estuvo la semana anterior una señora diciendo que lo único que tenía era una casita y que ya sus fuerzas no daban. Debemos invocar al sentido humanitario, puesto que supongamos que contrajeron la deuda hace 15 años, teniendo 50, ahora ya están ingresando a la tercera edad, sus fuerzas han disminuido, sus concursos laborales no son los mismos y deberían tener un trato preferencial. Quisiera que se agregue: la buena fe será establecida de forma motivada por un comité de calificación integrado por funcionarios del Banco Central o Corporación Financiera Nacional, con un delegado de la Contraloría General del Estado, quien realizará una auditoría concurrente para evitar que ciertos tipos, aprovechándose de esta ley que tiene buenas intenciones, haciendo alarde de viveza criolla o de caretucos, quieran beneficiarse indebidamente de la misma. En el artículo 18... Tiene 1 minuto, asambleísta. Voy a tener entonces que saltarme, señora presidenta. Vamos al artículo 21 que habla del límite de responsabilidad. Decimos: ninguna entidad del sector público responderá de manera alguna ni asumirá obligación que se derive de las sentencias dictadas en contra de instituciones financieras distintas. Nos preguntamos, ¿este artículo garantiza la seguridad jurídica? ¿La función judicial y sus órganos son independientes del poder de turno? Esto no debe estar considerado. Y además, sugiero, señora presidenta, que se incorpore las siguientes disposiciones generales. Los acreedores de buena fe tendrán derecho a que se les asigne líneas de crédito preferenciales en la banca pública, con un plazo de hasta 5 años al 5% de interés, en un monto que no superará el duplo de su acreencia más los intereses legales.
En el caso de los deudores de buena fe, tendrán el mismo derecho, con la salvedad que el monto no superará el 100% de su deuda original. Las entidades otorgantes proporcionarán el asesoramiento, acompañamiento y seguimiento de rigor a fin de asegurar el cabal retorno de la inversión, así como la plena rehabilitación crediticia de los beneficiarios. Pido, señora presidenta, que se agregue otra que diga que todos los casos y controversias derivadas de la aplicación de la presente ley, de modo obligatorio, sean sometidas en forma definitiva al sistema de mediación y arbitraje, para que exista pronta solución. Y una última, que se dispone que la Contraloría General del Estado proceda a realizar y presentar en el plazo de 180 días una auditoría integral de las diversas administraciones de los bienes, deudas y acreencias que estuvieron a cargo del Banco Central del Ecuador y Corporación Financiera Nacional, con el fin de establecer posibles indicios de responsabilidad penal para los fines legales pertinentes. Señora presidenta, son 15 años de la crisis bancaria, pero este gobierno lleva 7. Es decir, 8 son responsables los del viejo país y 7 los del nuevo país. Entonces, establezcamos que no exista ni un mínimo de impunidad para quienes mañosamente han dejado de pagarle a los deudores y acreedores de buena fe. Gracias.